Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La guerra contra el colesterol. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Señores, desde el libro El Poder del Metabolismo vengo diciendo que el colesterol no es un problema. De hecho, el colesterol es una sustancia que es vital al cuerpo. Por ejemplo, nosotros los hombres somos hombres porque tenemos mucha testosterona, que es la hormona masculina. La testosterona se fabrica del colesterol. Las mujeres son mujeres porque tienen una hormona femenina, que es el estrógeno, o los estrógenos que se fabrican también del colesterol. O sea, el colesterol es inclusive la materia de construcción principal de las hormonas. No tendríamos ningún tipo de hormona básicamente si no tuviéramos colesterol. El colesterol es esencial a la vida. De hecho, todas las células del cuerpo se producen con colesterol en las paredes. Si usted no tuviera colesterol en el cuerpo, usted se desparramaba en el piso como si fuera un charco de agua, porque el colesterol es materia de construcción de las paredes. O sea, el colesterol es vital. Ahora, lo más triste es que ha habido toda una campaña para medicar a las personas por el colesterol. Ha habido una teoría, voy a la pizarra un momentito. La teoría ha sido esta. La teoría la desarrolló un señor de nombre Ancel Keys. Este señor Ancel Keys era un científico, o es un científico, que allá para los años 60 sacó una teoría. La teoría que él hizo, ¿verdad?, era que el colesterol era el causante de los ataques al corazón. O sea que los problemas cardiovasculares eran debido al colesterol. Eso fue una teoría porque inclusive el estudio que hizo después se demostró que era un estudio fallido, es un estudio con defecto. La realidad es que esto nunca se ha podido probar. Nunca ha habido ningún estudio en la literatura clínica, y créanme que yo he visto cientos de estudios sobre el colesterol, no hay ni uno solo que tenga evidencia científica de que hay una relación entre alto colesterol y ataques al corazón. Sí le puedo decir que hay estudios que demuestran que mientras más bajo tenga una persona el colesterol, más incidencia de muerte tiene. Curioso, ¿verdad? Y mientras más alto tiene la persona el colesterol, más sobrevivencia tiene. Hay un estudio publicado solamente en el 2012, reciente, que básicamente lo hicieron con más de 20.000 personas y siguieron esas personas por 10 años. Y vieron que las personas que tenían el colesterol más alto tenían mucha menos mortandad. Y las personas que tenían el colesterol más bajo eran los que más se morían. O sea que básicamente es como al revés de lo que nos han dicho. Ahora, detrás de todo esto, señores, lo que ha habido es el tema del señor dinero. Porque la farmacéutica aprovechó toda esta teoría, que ya está desprestigiada, para crear unos medicamentos para bajar el colesterol que se llaman estatinas. Lipitor, Pravacol, Chavacol, todos esos medicamentos que terminan con el ol son estatinas. Las estatinas es un tipo de medicamento que básicamente lo que hace es que suprime, aplasta la producción de colesterol en el hígado. Como el colesterol es una sustancia esencial a la sobrevivencia del cuerpo, el cuerpo no puede estar sin colesterol porque no podría construir células, no podría construir hormonas, no podría reparar lo que está dañado, pues el hígado siempre va a estar produciendo colesterol. Se sabe que el 85% del colesterol que está en su sangre viene del hígado y solamente el 15% del colesterol que está en su sangre viene de la comida. Quiere decir que aunque usted comiera bajo en colesterol, el cuerpo va a tratar de producir colesterol porque lo necesita para sobrevivir. En verdad, sí le puedo decir que el colesterol no tiene peligro, el colesterol alto. Lo que tiene peligro de verdad son los triglicéridos. Eso es distinto, eso es un tema distinto. Los triglicéridos sí son peligrosos. Esos son grasas en su sangre. Pero el colesterol como tal no tiene peligro. En el libro Poder de Metabolismo usted va a ver que estoy explicando, y así también en el de Diabetes sin Problema, que tan pronto usted reduce los carbohidratos refinados, el colesterol va a bajar de forma normal. Inclusive si usted tuviera el colesterol en 200,
o en 240, no tiene problemas con eso. Lo que es importante con el colesterol es mirar la proporción de qué tipo de colesterol. Si es una proporción donde tiene mucho colesterol del bueno, que es el HDL, y menos colesterol del que es más pegajoso, que es el LDL, pues usted no tiene ningún problema. Pero inclusive el colesterol alto no tiene un problema serio. Serio sería lo otro, los triglicéridos. Ahora, las estatinas, este tipo de medicamentos, ya se ha demostrado y han estado saliendo artículos científicos que demuestran que las estatinas causan unos problemas mayores. Las estatinas, ahora se descubrió que básicamente las estatinas tienen unos efectos secundarios. Unos efectos secundarios se los voy a mencionar. Uno de ellos es que tienen problemas con dolores de cabeza. Tienen problemas digestivos. Tienen problemas de dolores musculares. Pero el problema más grande que tienen las estatinas, una de las cosas más grandes que tiene, es que tiene problemas cognitivos. O sea, que quiere decir que afectan la mente. Hay muchas personas que empiezan a perder su mente por el tema de las estatinas. Pero ahora acaba de salir un estudio reciente que demostró que las estatinas son productoras de diabetes. ¿Por qué las estatinas pueden producir diabetes? Pues le explico. Los receptores de las células tienen como unos receptores donde entra la insulina y entra la glucosa. Pero antes de que la glucosa pueda entrar, la insulina tiene, como quien dice, que abrir la puerta, ¿no? Ahora, esos receptores están puestos sobre una almohadilla, y esa almohadilla, que le llaman el lipid raft. Lipid quiere decir lípido y raft quiere decir balsa. Así que es una balsa de lípido. En otras palabras, este receptor de insulina que está en la célula está sujetado arriba de una balsa de grasa. Y esa grasa que tiene, no me lo va a creer, ¿qué grasa usted cree que es? Es colesterol. El colesterol es la grasa que sujeta esa base que recibe la insulina, que luego hace que usted pueda entrar la glucosa. ¿Qué le pasa a un diabético? Tiene resistencia a la insulina. ¿Por qué tiene resistencia a la insulina? ¿Y por qué se puede poner diabético una persona que usa estatina? Porque está bajando el colesterol que se necesita para sujetar la base que permite que la insulina funcione. Así que ahí lo tiene. Si usted tiene alto colesterol, dedíquese a bajar los carbohidratos, no se preocupe demasiado y por favor trate de evitar las estatinas. Y si el médico insiste en darle las estatinas, cambie de médico. Y esto se lo recomiendo porque la verdad siempre triunfa.